Buenos días, ¿cómo están? ¿Pueden tomar su lugar? Y bueno, bienvenidos, qué bueno que están aquí. Yo sé que para muchos futboleros hoy es un día muy importante, ¿verdad? Pero bueno, ustedes vinieron, que eso es lo más importante. Y bueno, yo quiero compartir con ustedes en esta mañana. Vamos a hablar acerca de la voz de Dios. ¿Cuántos han escuchado la voz de Dios? ¿Saben que Dios siempre está hablando? Él está hablando constantemente. Desde que nosotros recibimos al Señor, nosotros tuvimos la capacidad, desde que nacemos de nuevo, estamos diseñados para oír la voz de Dios. ¿Por qué? Porque cuando nosotros recibimos a Jesucristo en nuestro corazón, nosotros empezamos a caminar como un hombre espiritual. ¿Se acuerdan que somos espíritu, alma y cuerpo? Y cuando nosotros nacemos aún sin conocer del Señor, también tenemos espíritu, alma y cuerpo. Pero nuestro espíritu pues está dormido o está en otro lado, ¿verdad? Pero cuando nosotros nacemos de nuevo, tenemos ese contacto con Dios nuevamente. Ustedes recordarán que desde que Adán y Eva pecaron, hubo esa desconexión con Dios. Ellos podían hablar cara a cara con Dios, ellos tenían una comunicación con Dios todos los días, pero cuando el pecado entró a la humanidad, se perdió ese contacto. Y por eso Jesucristo vino nuevamente a que nosotros tuviéramos esa relación con Dios, tuviéramos nuevamente esa reconciliación con Dios. Por eso cuando nosotros recibimos a Jesucristo, nacemos de nuevo, nuevamente podemos tener ese contacto, esa comunicación con Dios. Entonces automáticamente nosotros podemos escuchar a Dios, nosotros podemos oír la voz de Dios. Entonces es un constante estar escuchando de Dios. Cuando somos un hombre natural, vamos a llamarlo así, cuando no estamos caminando en el espíritu, pues es difícil, ¿verdad? Que lo natural se conecte con lo espiritual y entonces no podemos escuchar a Dios. Pero cuando nosotros estamos caminando en las cosas espirituales, nosotros vamos a poder conectarnos con Dios, porque Dios es espíritu. Entonces espíritu con la carne no puede llevarse, pero espíritu con espíritu sí. Entonces cuando nosotros caminamos en el espíritu, nosotros podemos hablar con Dios. Y por eso es tan importante que nosotros nos mantengamos en esa vida espiritual. Ahora vamos a ver más adelante cómo es ese contacto con Dios, cómo podemos escuchar la voz de Dios, ¿verdad? Y recordemos que si Dios es espíritu, entonces nosotros tenemos que estar en el espíritu también, ¿verdad? Entonces, ¿sabes que Dios nos dio la habilidad de oírle? Nosotros podemos escucharle a Dios. Nosotros vemos a través de la historia, ¿verdad? En toda la historia vemos en la Biblia cómo primeramente la Trinidad hablaban entre ellos. Cuando dijeron, hagamos al hombre a imagen y semejanza nuestra. Ahí ellos están hablando. Después vemos cómo Dios hablaba con Adán y Eva. Dios le habló a Noé. Cuando Dios le habló a Noé para que hiciera el arca, le dio las dimensiones específicas, cómo tenía que ser el arca, cómo tenía que hacerla, calafatearla y todo. Después le dijo que los animales, cómo iban a llegar y cómo cerrar el arca. Fue el Señor el que la cerró, pero todo le fue dando todas las instrucciones. Tenía una comunicación con Dios. Vemos a Abraham, ¿verdad? Cómo Dios le hablaba a Abraham. Y constantemente lo estaba dirigiendo a Jacob, a Moisés, a Balán, a Josué, a Gedeón, a Samuel, a David, a Isaías, a Zacarías, con el mismo Jesús, ¿verdad? Jesús hablaba con su Padre constantemente. Pedro, Pablo, y en Apocalipsis 2:7, aquí vemos claramente cómo hasta el final el Señor dice, ¿verdad? Ahorita a ver si nos ponen el versículo, dice, el que tiene oído, oiga. ¿Quién está hablando? El Espíritu. Dice lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Cuál Espíritu es? El Espíritu Santo. Dios, exactamente.
Y ya le empieza a decir, ¿verdad?, lo demás. Pero está diciendo que el que oyere al Espíritu. Entonces, ¿podemos escucharlo? Claro que podemos escucharlo. Pero tenemos que estar, dice, el que tiene oído. Dices, pues sí tengo oído, ¿verdad? Ve, tócate las orejas. Pero se está refiriendo a un oído espiritual. Entonces, vamos a ver aquí. O sea, cómo Dios nos dio la habilidad de escucharle. Y saben que es bien importante estar escuchando a Dios, porque si nosotros escuchamos a Dios, Dios nos está guiando. Y si somos guiados por Dios, tenemos mucho más probabilidades de tener éxito en todo lo que hacemos y de que nos vaya bien. Y una ley que hay en la vida, ¿verdad?, así en todos los aspectos, es que hagamos las cosas de la manera que la hagamos, vamos a pagar consecuencias, buenas o malas. Entonces, si nosotros escuchamos la voz de Dios, vamos a tener consecuencias buenas, favorables, que nos va a ir bien. Nosotros vemos a través de toda la Biblia de cómo Dios manda sus mandamientos, sus estatutos, y siempre pone, ¿verdad?, si los oyeres y los hicieres, o sea, serás bendecido. Miren, hace muchos años hubo un accidente que ha sido el accidente más fuerte en aviación que ha habido, que fue el choque de 2 jumbos en tierra, en Tenerife. Y esto sucedió porque hubo mal tiempo. Había mal tiempo, entonces a los aviones los empezaron a desviar al aeropuerto alterno. Y el aeropuerto alterno en Tenerife, en las Islas Canarias. Y obviamente, como era un aeropuerto alterno, era un aeropuerto pequeño, era un aeropuerto que no tenía todas las instalaciones para poder recibir aviones tan grandes como los jumbos. Y estaban aterrizando muchos, y era la niebla por lo que los tuvieron que mandar a los aviones al aeropuerto alterno. Entonces se estuvo despejando, pero empezaron a cargar combustible los aviones. Estos jumbos eran KLM y Panam, y son aviones muy grandes los jumbos, y bueno, ya a la fecha hay otros más grandes, pero siguen siendo aviones muy grandes. Uno iba a Nueva York, entonces tenían que cruzar el Atlántico, el otro creo que iba a Holanda, y llevaban tanques llenos, o sea, acababan de cargar combustible, y en lo que cargaban combustible, un avión quedó mal estacionado, donde le estaba tapando el paso a KLM, el avión de KLM, y no podía salir. El tiempo se estaba pasando, y nuevamente empezaba a bajar la niebla. Los aviones, pues ya los pilotos estaban desesperados, ya lo que querían era salir de ahí, porque si bajaba más la niebla iban a volver a cerrar el aeropuerto y no iban a poder despegar. Entonces, obviamente, todos los aviones y barcos, pero estamos hablando de aviones, siempre están en contacto con la torre de control, porque las torres de control son los que los van guiando. Les van diciendo qué tienen que hacer, cómo deben de volar, a qué velocidad, y en tierra pues los van guiando para ver cómo deben de despegar o aterrizar. Era un aeropuerto pequeño, entonces tenía una sola pista, y la pista, pues para poder llegar hasta la cabecera para despegar, o sea, tenían que irse hasta la cabecera y ya de ahí dar la vuelta y después despegar en sentido contrario. Y bueno, total que estaban dándoles todas las órdenes por la torre de control. La torre de control era pequeña, aún pues ahora sí que los controladores de vuelo no eran muy expertos en aviones, ni con tanto tráfico, ni en aviones tan grandes. Y le dieron la orden a KLM que podía irse a la cabecera. Entonces se fue a la cabecera KLM y le dijeron que esperara. O sea, y aquí los pilotos tienen que ser sumamente obedientes a la orden que les dan de torre de control. Y tienen que estar escuchando la voz de torre de control. Y tienen que saber todas las claves, porque hablan en claves y todo. Si no, no entienden. Y se fue el avión hasta cabecera KLM, que es el holandés. Y después le dieron a Panam
también la orden de que se fuera a cabecera. Y yo no sé quién ha volado, si se han dado cuenta que está la pista y tiene varias salidas y las tienen por letras y números. Entonces le dijeron a Panam, usted también váyase a cabecera para hacer fila detrás de KLM para despegar. Y le dijeron la salida, creo que era H24, ¿no? Algo así, la vuelta. Pero ya estaba bajando la niebla y no veían muy bien. Y como no conocían el aeropuerto, entonces iban viendo cuál era la salida e incluso uno de los pilotos sacó la cabeza por la ventana para ver bien en dónde tenía que meterse. Pero el piloto, el capitán de KLM, ya estaba desesperado porque veía que seguía bajando la niebla y si no, no iban a alcanzar a despegar. Los de torre de control no alcanzaban a ver muy bien, ni tenían todo el sistema para tener la comunicación correcta con Panam. Entonces estaban viendo dónde andaba Panam y el capitán de KLM no esperó, no oyó la voz porque tenían que darle la orden para salir y él decidió despegar. Pero todavía el avión de Panam todavía estaba en la pista, iba dando vuelta para meterse en la entrada que tenía que salir para ir a hacer fila para despegar. Cuando el avión va a despegar, obviamente aceleran para poder tomar la velocidad para poder despegar. Acuérdense que era un avión muy grande, venía lleno de pasajeros y con tanques llenos de combustible. Entonces era un avión muy pesado y tenía que acelerar muchísimo para poder alcanzar la velocidad de despegue. El accidente fue terrible, o sea, chocó con el avión de Panam, lo partió, dicen que fue algo así como partir con un cuchillo caliente mantequilla. Obviamente todos los de KLM murieron, pero alcanzaron a salvarse algunos de Panam, que eran los que estaban todavía dando la vuelta. Todo esto fue por no haber oído la voz de torre de control. O sea, se adelantó, no obedeció, no esperó escuchar la voz de los controladores de vuelo. O sea, fue un accidente terrible. Se pagaron consecuencias terribles. Ha sido hasta el día de hoy el accidente más terrible que ha habido en la historia en aviación. ¿Por qué? Por no escuchar la voz. ¿Y saben que nuestra vida puede ser lo mismo? Tener consecuencias terribles por no escuchar la voz de Dios. Y la voz de Dios podemos escucharla de muchas formas. Vamos a ver primeramente 3 disciplinas en donde la voz de Dios se hará natural en nuestra vida. Primeramente, es en su presencia. Es cuando nosotros podemos escuchar la voz de Dios. Cuando nosotros adoramos a Dios, cuando nosotros disfrutamos, ¿verdad?, de su presencia, cuando estamos cerca de su presencia, o sea, es mucho más fácil escuchar la voz de Dios. Nosotros, sobre todo en esta sociedad donde hay tanto ruido, ¿verdad?, donde hay tantas cosas que hacer, a veces estamos muy distraídos de lo que Dios quiere hablarnos. Y andamos muy distraídos que no alcanzamos a escuchar la voz de Dios. Pero cuando nosotros estamos en su presencia, es más fácil. Como cuando hablas con un teléfono celular, ¿verdad?, y que no alcanzas a recibir la señal, ¿a dónde te vas? Te sales o te pones junto a la ventana o algo para poder escuchar mejor. Bueno, cuando nosotros estamos en la presencia de Dios, cuando estamos adorando al Señor, o sea, es más fácil encontrar esa presencia del Señor, ese contacto donde podemos escuchar más fácilmente la voz de Dios. Miren, la adoración no nada más es cuando venimos aquí a la congregación el domingo o cualquier otro día. La adoración es constante en nuestra vida diaria. A lo mejor vas en el coche, a lo mejor vas en la combi, donde quiera que vayas. O sea, tú puedes tener una acción de alabanza, de adoración con Dios, y vas a tener un contacto más cercano con Él, donde la voz de Dios va a ser más fácil escucharla. A veces tú vas a decir, bueno, pero es que por más que paro la oreja, nomás no oigo nada, ¿verdad? O sea, ¿saben que también hay que entrenarnos para escuchar la voz de Dios? Y ahorita vamos a ver algunos pasos de cómo poder escuchar mejor la voz de Dios. Pero uno es reconocer su presencia, ¿verdad? En su presencia, ¿saben qué es más fácil?
escuchar la voz de Dios. Nosotros vemos a Samuel, el profeta Samuel, conocemos la historia. Acuérdense que su madre no podía tener hijos, Ana, y entonces ella clama a Dios por un hijo. Dios le concede un hijo, pero cuando ella clamó al Señor por ese hijo, le dijo que lo daría a su servicio. Entonces Samuel nace, está 3 años con Ana y después lo entrega al sacerdote Elí, donde el niño crece sirviendo al Señor. Y dice la Biblia que cuando él era un joven, una vez él pues estaba muy relacionado con todo lo que era el servicio en el templo, ¿verdad? Y dice que él estaba dormido cerca del arca. El arca era donde estaba la presencia de Dios. Y él dormía cerca del arca. O sea, eso nos quiere decir que él estaba cerca de la presencia de Dios siempre. Muchas veces venimos aquí a la congregación, pero toda la semana se nos olvida Dios. Y volvemos a regresar el domingo, ¡ay, ya llegué otra vez! ¿Saben que esa no debe de ser nuestra vida cristiana? Nuestra vida cristiana debe de ser constantemente en la presencia de Dios. El estar en la presencia de Dios no quiere decir que siempre vas a estar de rodillas, ni que no vayas a hacer ninguna otra cosa más que estar en la congregación, no. Nosotros podemos buscar la presencia de Dios en donde quiera que estemos, como mujeres haciendo la comida, en el mandado, donde sea, un contacto constante con Dios, los señores en el trabajo, en el tráfico, o sea, y el joven Samuel dormía, ¿verdad? Estaba cerca de la presencia de Dios. Y dice que una noche él escuchó que le hablaban, ¿sí? Samuel, Samuel. Y él inmediatamente creyó que era Elí, el sacerdote, el que le estaba hablando. ¿Por qué? Porque era así que su líder espiritual, era su padre espiritual, y oía su voz. Y le dijo, ¿me llamas algo? ¿Se ofrece? Le dijo, no, yo no te he hablado, vete a acostar otra vez. Se fue a acostar y nuevamente, ¿verdad? Samuel, y volvió otra vez con el hijo, ¿me llamaste? Le dijo, no te he llamado. Y la tercera vez igualmente, pero entonces Elí se dio cuenta que era la voz de Dios, que Dios le estaba hablando a Samuel. Y le dijo, mira, la próxima vez que lo vuelvas a escuchar, o sea, dile, aquí estoy, o sea, habla que tu siervo escucha, ¿verdad? Entonces le dijo, sí, habló, y Dios le empezó a dar una serie de especificaciones de lo que iba a hacer, de lo que venía. Y Elí le dijo, ¿qué te dijo, verdad? Al día siguiente. ¿Por qué? Porque él sabía perfectamente que Dios le había hablado. Si nosotros queremos que Dios nos hable, tenemos que estar cerca de su presencia para poder escuchar más fácilmente. A veces no escuchamos porque estamos muy lejos de lo que es la presencia de Dios. Entonces, si quieres oír más fácilmente la voz de Dios, o sea, busca su presencia, reconoce su presencia donde quiera que estés. Número 2, sé una persona que estudia la palabra de Dios. Dios muchas veces te va a hablar a través de la palabra, a través de la Biblia. A veces te va a hablar a través de un versículo. A veces, ahorita vamos a ver las formas en que Dios habla, pero muchas veces va a ser un pensamiento y puede ser un versículo de la palabra. Pero si nosotros no conocemos la palabra de Dios, pues no vamos a saber cuándo Dios nos habla tampoco. Y cuando tú estás leyendo la Biblia, muchas veces va a haber escrituras, ¿verdad? Palabras, versículos que brincan en la Biblia. O sea, va a arder tu corazón y tú vas a saber que Dios te está hablando. Tú vas a saber que es la palabra de Dios quien te está dando algún mensaje. Posiblemente te está hablando algo que ya Dios ha estado hablando a tu corazón y te lo está confirmando. Pero ¿cómo va a ser? A través de su palabra. Si no leemos la Biblia, ¿cómo vamos a conocer a Dios? ¿Saben que la Biblia es el carácter de Dios? Nos muestra cómo es Dios, nos muestra cómo piensa Dios, cómo es Él, cómo quiere que nosotros tengamos una relación con Él. Pero si no leemos la palabra de Dios va a ser muy difícil. Entonces, la voz de Dios puede venir a través de ese verso, de ese capítulo que estás leyendo. Y pues, o sea, tú dices, es la palabra de Dios, ¿verdad? Número 3, o sea, a lo mejor ministrarle a Dios
con el hombre espiritual. ¿Se acuerdan que lo dijimos? Que Dios es espíritu. Entonces cuando nosotros nos comunicamos con Dios, puede ser a través de nuestro hombre espiritual. A lo mejor el estar hablando en lenguas constantemente, que ya nos han enseñado en muchas ocasiones. ¿Por qué es bueno que estemos hablando en lenguas? Bueno, porque tu hombre espiritual es el que está hablando. Y tu hombre espiritual es el que tiene contacto con Dios, que es espíritu. Entonces, a veces Dios nos va a hablar a través de esas lenguas que nosotros estamos hablando. O sea, ¿y cómo nos va a hablar, verdad? O sea, imagínense que no, bueno, ahorita ya hay muchas ondas más, ¿verdad? Pero imagínense las ondas de AM y FM en el radio, ¿verdad? Entonces, imagínense que Dios se mueve en FM y nosotros andamos en AM. Entonces tú puedes recorrer el AM por todos lados, pero nunca vas a tener contacto con el FM. ¿Por qué? Porque estás en otra onda. Ahora sí que andamos en otra onda, ¿verdad? Y Dios está en otra onda. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para poder tener ese contacto con Dios? Ponernos en la misma frecuencia. Buscar la misma frecuencia. Y si Dios es espíritu, pues nosotros tenemos que buscar la frecuencia del hombre espiritual. O sea, ¿cómo podemos ser nosotros un hombre espiritual? Haciéndonos conforme a la palabra de Dios. Un hombre espiritual es un hombre que obedece la palabra de Dios. Un hombre espiritual es alguien que tiene una comunicación espiritual con el Espíritu Santo, que es a través de las lenguas, por ejemplo. Un hombre espiritual es el que se mueve, como la Biblia dice que tenemos que movernos. El que vive como la Biblia dice que tenemos que vivir. Entonces tú pasas inmediatamente a la frecuencia de Dios. ¿Y saben que Dios siempre está hablando? Miren, por ejemplo, aquí hay muchas ondas. Y si yo quiero, por ejemplo, tomar la onda de FM, ¿qué tengo que hacer? Tengo que tener un radio con FM para que yo pueda captar esas ondas, ¿no es cierto? Si, por ejemplo, aquí hay internet, y si yo quiero, por ejemplo, conectar mi teléfono al internet de aquí, ¿qué hago? Oigan, ¿cuál es la clave? No, pues es tal. Y me conecto a esa frecuencia para que yo pueda captar esas ondas. Lo mismo pasa con Dios. Todos andamos aquí en el mundo, ¿verdad? Y algunos dicen, pues si existiera Dios, pues ¿por qué no se manifiesta? Dios aquí está. Somos nosotros los que tenemos que conectarnos a la frecuencia de Dios para poder entonces sentir su presencia, oír su voz, saber su voluntad, ¿verdad? A veces decimos, no, ¿por qué algunos sí oyen mucho la voz de Dios y yo pero no oigo nadita, ¿verdad? Pues es que andas en AM y Dios está en FM. Andas en lo natural. En otras palabras, andas en lo carnal totalmente, ¿verdad? Y pues no oyes lo espiritual. O sea, llegas a un lugar y dices, oye, aquí se siente la presencia de Dios. Y dices, ay, yo no siento nada. A ver, vamos a cambiarte la frecuencia, ¿verdad? Pero para cambiarnos la frecuencia, bueno, tenemos que vivir de esa manera. Y Dios está hablando constantemente, pero a veces no lo escuchamos. Y saben que conforme nosotros nos eduquemos a oír más a Dios, obviamente nos vamos haciendo más sensibles a la voz de Dios. Vamos escuchando mejor la voz de Dios. Y ¿saben qué es lo más increíble? Que podemos entrenarnos para oír la voz de Dios. Pero ¿qué es el primer paso? Métete en la frecuencia de Dios. Si no, por mucho que te esfuerces, en AM no lo vas a encontrar nunca, porque Él no está ahí. Bueno, pues que yo ando en mi pecadote. Yo no llevo ninguna vida espiritual. Yo hago lo que quiera, no obedezco a Dios para nada. No, pues andas en AM. Así no vas a escuchar a Dios. Métete en FM y vas a empezar a ser sensible a las cosas de Dios. Entonces esa frecuencia espiritual es donde vamos a oír la voz de Dios, porque en esa frecuencia es donde Dios está hablando. Imagínense, a ver, todos tienen su teléfono con la clave de aquí del auditorio. Sí, ya todos estamos. Les voy a mandar un mensaje. ¿Ya les llegó?
Ay, sí, a mí sí, así, ay, sí, 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 amén, amén. Y a lo mejor tú se van a quedar así viendo, ni me enteré, ¿verdad? ¿Y a qué hora lo mandaron? No, es que yo no estoy conectado, o a lo mejor mi teléfono traigo. Ah, no, pues así, muchos pasan su vida espiritual así, sin ningún mensaje de Dios, sin oír la voz de Dios, porque no están conectados en el Espíritu. Entonces tenemos que estar conectados en el Espíritu para escuchar la voz de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿podemos desarrollar y aprender a oír la voz de Dios? Sí. Esa es la buena noticia, ¿verdad? Nosotros tenemos que aprender a oír la voz de Dios. ¿Saben que cuando nosotros aprendemos a oír la voz de Dios, nuestras vidas van a ser transformadas? ¿Por qué? Porque vamos a ser guiados por Dios. Imagínense, volviendo a los aviones. Nosotros vemos pasar aquí los aviones. A mí me gusta ver mucho los aviones, porque ya van más bajitos y ya van llegando, ¿verdad?, al aeropuerto. Y ves que viene uno tras otro. ¿Y a poco creen que ellos vienen así sin saber ni a dónde van? O sea, ellos son guiados todo el tiempo. O sea, aparte de que tienen todos sus, pues, la guianza, ¿verdad?, que tienen los aviones y todo para volar un avión, siempre están en contacto con la torre de control. Si salen de un lado, los dicen, los dejamos la torre de control de las Dallas, que tengan buen viaje. Salieron de la periferia donde alcanza esa torre de control y luego pasan a otra. Les damos la bienvenida a la torre de control de Chihuahua, por ejemplo, ¿no?, que es la que va alcanzando. Y así van pasando. Y cuando van llegando a la Ciudad de México, o sea, ahí les van diciendo, reduzca velocidad a tantos nudos, altura tanto, delante de ustedes va un avión tal y detrás va otro. O sea, los van guiando. Tome tal altura para tomar pista. Y van, o sea, ¿a poco creen que los pilotos conocen todas las pistas del mundo, los aeropuertos del mundo? No, imposible. Todos son guiados. Si yo soy piloto y voy a volar a Torreón y jamás he ido a Torreón, o sea, me van guiando para que yo llegue a Torreón, al aeropuerto. Obviamente hay cartas y todo para poder llegar, ¿verdad? Pero van guiando, van siendo guiados por las torres de control. Nosotros necesitamos ser guiados por la torre de control de Dios, ¿verdad? Que Dios nos vaya guiando. ¿Se acuerdan? Ahorita les acabo de contar de la historia del accidente de los Jumbos. O sea, fue por no haber escuchado. Más bien, no quiso escuchar porque todavía no le habían dado la orden de salida. Nunca le dieron la orden de salida, pero este hombre se adelantó. Estaba desesperado por salir y se ocasionó una catástrofe tremenda. Murieron ahí, ¿verdad? Fueron consecuencias muy duras las que se tuvieron que pagar. En nuestra vida muchas veces Dios nos está alertando. Dios nos está hablando. Nos está diciendo, no, cállate. Sigue esto, haz esto. Muchas veces es por protección. Muchas veces, imagínense, los pilotos tienen que ser extremadamente obedientes porque es causa de vida o muerte. Ellos desobedecen y pueden causar un accidente terrible. En nuestras vidas de igual forma. Dios nos está advirtiendo, nos está diciendo por dónde vayamos para que nos vaya bien. Si los pilotos obedecen todas las órdenes y todo, van a llegar a tierra bien, ¿verdad? Van a aterrizar y tuvieron un feliz viaje y llegaron bien a sus casas. Pero ¿qué pasa si cada quien hiciera lo que quisiera? Imagínate de esa forma la voz de Dios en nuestras vidas. Nos va guiando, nos va enseñando, nos va diciendo qué hagamos y qué no hagamos, ¿verdad? Entonces, vamos a aprender a oír la voz de Dios. O sea, y vamos a ver que la voz de Dios te ayuda a ser guiado, te saca del aburrimiento, ¿verdad? Muchas veces se nos hace nuestro cristianismo aburrido porque nunca oímos la voz de Dios, porque nunca tenemos nada, así que decimos, es que Dios me habló, Dios me visitó, me dijo que hiciera esto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos que bajar un poco nuestro ruido ambiental. Todo lo que hacemos, a veces andamos tan apurados, o sea que no tenemos tiempo ni de escuchar la voz de Dios. Hay muchas veces, por ejemplo, cuando estamos en la oración, ustedes lo han visto, que nos quedamos en silencio.
Algunos están aquí tirados, otros sentaditos. ¿Saben que no es porque ya no sabemos qué orar? O sea, el orar no es nada más hable. El orar es un diálogo. Y en un diálogo no nada más es un monólogo. Yo hable, Señor, y te pido, amén. Y el Señor se queda así. Ah, ya te iba a hablar, ¿verdad? O sea, cuando vemos eso, o sea, estamos tratando de escuchar la voz de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere decirnos? Y bueno, dices, ay, pero mira, ahorita ya hubiera planchado 5 camisas en todo lo que este tiempo han estado aquí esperando. No, no es pérdida de tiempo. Estamos tratando de escuchar la voz de Dios, ¿verdad? Entonces, vamos a ver que Dios se comunica constantemente y se comunica de muchas formas. En Primera de Reyes 19, del 11 al 13, lo vamos a leer rápido. Esa es la historia de Elías. Y bueno, conocemos la historia de Elías. Elías era un profeta tremendo, ¿verdad? Era un hombre muy valiente, un hombre muy atrevido. Y, o sea, él decapitó sacerdotes de Baal. Y no, o sea, era muy valiente, ¿verdad? Llegó un momento en el que Jezabel lo amenazó, en que lo iba a matar. Y aparentemente no tenía miedo de nada, pero eso sí lo atemorizó. Y entonces él se va y Dios le habla, ¿verdad? Y él está escondido. Y fíjense, él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante del Señor. Y aquí, Señor, que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes. Dios puede hablar en voz fuerte y con truenos y todo. Sí puede hacerlo. Lo hizo con el pueblo de Israel y se atemorizaron a tal grado que le dijeron a Moisés, ¿sabes qué, Moisés? Tú ve y habla con Dios. Pero nosotros ya no queremos hablar con Dios porque nos da miedo, ¿verdad? Pero dice que no estaba ahí. Dice, y quebraba las peñas delante del Señor, pero el Señor no estaba en el viento. Dice, y tras el viento un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. ¿Y Dios puede hablar por un terremoto? Claro que sí, ¿verdad? Los truenos que se oyen en el cielo dicen que es la voz de Dios, dice la Biblia. Dice, y tras el terremoto un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió, y se puso a la puerta de la cueva, y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Ya no vamos a leer todo lo demás. Lo que quiero resaltar de estos versículos es que Dios estaba en un silbo apacible. A veces Dios habla en un susurro, algo así muy tenue, pero ahí está la voz de Dios, ¿verdad? Entonces los susurros de Dios pueden ser algunas impresiones que tenemos en nuestro corazón, algunas corazonadas, como les decimos, algo muy suave donde Dios nos llama, pero que sabemos que es la voz de Dios. Sabemos que Dios nos está hablando, ¿verdad? Nos está hablando. Y bueno, aquí vemos con Elías, ¿verdad? Una voz apacible que sí podemos oír. A veces es tan dentro de nosotros que nadie nos convence que no era la voz de Dios. Y el Señor, ¿verdad?, nos puede decir, o sea, vas a toda velocidad, 140 en el coche, y nada más de repente un susurro, ¿verdad?, baja la velocidad. Y ay, ¿quién me habló? Tú sabes que es Dios. Y bajas la velocidad. Ha habido testimonios de personas que iban a toda mecha y el Señor les habló, baja la velocidad. Y más adelante un accidente o se salen del camino, y si no hubieran bajado la velocidad se hubieran matado. O sea, esa es la voz de Dios, ¿verdad? O sea, puede ser, ¿verdad?, o decirte que no te vayas por ahí. A veces van manejando y ya, no te vayas por ahí, ahora vete por el otro lado. ¿Y por qué? Ah, no, yo me quiero ir por acá. Ahí a veces es una palabra solamente. Con Dios a veces no discutimos ni hay diálogo, simplemente es una palabra. Cállate. No me callo, ¿verdad? Llama por teléfono a tu papá. Ay, pero
Oh, está bien. Ay, mijita, qué bueno que me llamaste, ¿verdad? Dios te envió. Pues sí, Dios me envió. O sea, porque esa es la voz, ¿verdad? A veces Dios habla en nuestro corazón. Y aunque no nos guste lo que nos está diciendo, porque a veces queremos hacer algo, ¿verdad? Pero sientes paz. O a veces sientes inquietud. A mí me ha pasado. Muchas veces, o sea, estoy emocionada porque voy a hacer esto o porque voy a algún lugar y de repente una voz así muy suave, no vayas. ¿Y por qué? Si yo tenía tantas ganas, ¿verdad? Pero aún así yo siento una paz interior que sé que es Dios. Después te enteras que pasó algo, o a lo mejor no te enteras. Simplemente Dios te lo pidió y está pidiendo obediencia de ti. Y puede ser una palabra así muy suave, ¿verdad? Habla a tu corazón. A veces puedes perder la paz. A nosotros nos ha pasado, a Agustín y a mí. A veces tenemos un viaje en puerta o algo, planes, lo que sea, y empieza una inquietud. Es que no siento paz. No, yo tampoco. Se cancela. O sea, ¿por qué? Porque no tenemos paz. Y nosotros sabemos que esa es la voz de Dios también, cuando no tenemos paz, ¿verdad? A veces son mensajes de reafirmación de algo, ¿verdad? Estás pasando algo, a una mujer se le había muerto su esposo, estaba muy mal, y llegó una persona y no sabía nada. Y dice, no estás sola. O sea, era un mensaje de reafirmación que ella necesitaba en ese momento. Y Dios le estaba hablando a través de otra persona. Y le estaba diciendo eso, ¿verdad? O sea, fue que habló Dios a su corazón. O sea, posiblemente alguien que va a perder su trabajo y oye algo en la televisión. Muchas veces saben que Dios habla por la televisión. Y eso no quiere decir que tienes que estar pegado en la televisión todo el tiempo a ver si te habla, ¿verdad? Ay, es que ya llevo 10 horas en la tele, a ver si me habla Dios. No. A veces llega a suceder así algo, que es una confirmación de lo que Dios ya te había hablado. A lo mejor sabes que también hay mensajes de amonestación. Dios puede amonestarte, y si es necesario, Dios lo va a hacer. A lo mejor Dios te sugiere que dejes algo o a alguien, y tú lo sabes en tu corazón. Y posiblemente llega alguien, o oyes algo, o leyendo la Biblia, ¿verdad? Como les decía hace un momento, y el Señor te resalta eso que está en tu corazón. Muchas veces, ¿verdad? O sea, te confirma algo que está dentro de nosotros, cuando no estamos haciendo algo bien, ¿verdad? O con alguien que no debemos de andar o debemos dejar. Y en la Biblia te sale un pasaje muy parecido a lo que tú estás viviendo. O ahí de repente te dice así una palabra, deja de hacer eso. Y te brinca así, ¿verdad? Ay, no, fue pura casualidad. No es cierto, tú sabes en tu corazón cuando es Dios. Y por eso tenemos que ser muy sensibles. Porque es muy fácil hacernos los sordos, ¿verdad que sí? Y decir, no, esto a mí no me conviene. O sea, si aquí es muy común, ¿verdad? A veces hay chicas que andan con un chico, ¿verdad? Y que saben que no es la voluntad de Dios, que eso no es lo que Dios tiene para ellos. Posiblemente Dios ya le habló a su corazón, o sea, pero no quieren hacer caso, o sea, y no entienden. Pero puede ser algo o alguien que le haga esa voz de Dios, que es un mensaje de amonestación. A lo mejor escucha un testimonio, a lo mejor a través de una canción, de una alabanza, ¿verdad? Dios te puede hablar. Una vez hubo un hombre que estaba orando algo y andaba haciendo cosas que no tenía que hacer, y iba en su coche y llevaba el radio puesto, y de repente se metió otra onda, que es la onda de Dios, ¿verdad? Y un predicador, y arrepiéntete, pecador. Y se quedó así, ¿verdad? Si tiene que ser, Dios va a usar hasta el burro, porque así lo dice en la Biblia. Si Dios te tiene que amonestar, sí puede ser una amonestación severa, ¿verdad? Y sabes que muchas veces necesitamos madurez para poder entender esas amonestaciones y obedecer, pero si lo hacemos, vamos a tener buenos resultados. Pueden ser exhortaciones amorosas también, ¿verdad? Estás en una discusión o algo
Y el Señor te dice así tranquilito, no grites. Estás defendiendo tu derecho. Y el Señor te dice, no hables, no te defiendas. Pero sí, yo quiero. Pero tú sabes que es Dios quien te está hablando. Y dices, está bien, Señor. Y de repente te llega un versículo a tu mente, yo soy tu defensa. No, pues sí, así sí. Pero es Dios. Y es la voz de Dios, ¿verdad? A veces, ¿verdad? Administraciones que nos interrumpen. A veces tenemos planes, vamos por un camino que no es el que Dios quiere para nosotros. O sea, y Dios nos interrumpe y nos salva de peligro. A veces, ¿verdad? Dices, ay no, voy con mi cuate, con mi compadre que hace mucho tiempo que no lo veo. Y vas y de repente, ¡pum! ¿Sí han oído la voz de Dios? Así, una alarma, no vayas. Y si tú eres sensible y obediente, no lo vas a entender, lo vas a decir, no lo hago, Señor. O sea, muchas veces les digo, vamos manejando y el Señor te dice, no te vayas por allá. Tú no sabes qué hay o qué había. Muchas veces te dice, no tomes ese camión, déjalo pasar, toma el que sigue. Y ese camión lo asaltaron o algo le pasó. Dios te está librando de peligros, ¿verdad? De consecuencias. Muchas veces el oír la voz de Dios te trae paz. Se dice, Señor, no lo entiendo, pero tengo paz. O sea, y acuérdate que con Dios no se discute. Y a veces Dios usa una palabra nada más. Te dice, no. No es como nuestros hijos, pero ¿por qué? No te voy a decir por qué. Más vale que obedezcamos, ¿verdad? Te trae paz. Entonces, no hay meta más grande en la vida que tener un corazón obediente a Dios. Imagínate que podamos, y mientras más nos lo obedezcamos, más sensible nos vamos haciendo. ¿Saben por qué a veces no oímos la voz de Dios? Porque Dios nos ha hablado y no hacemos lo anterior que ya nos dijo. O sea, Dios no nos va a seguir hablando hasta que nosotros cumplamos lo que Dios ya nos habló. Decimos, es que Dios no me habla, no oigo. A ver, recapacita. ¿Tienes cuentas pendientes con Dios? Dios te ha estado hablando y no obedeces lo que Él te dice, Él no va a seguir hablándote, ¿verdad? Entonces, a veces la voz de Dios, o sea, como les decía, por ejemplo, no hables, detente, di algo, ¿verdad? O sea, a veces el Señor pone en nosotros también un sentir. ¿Sabes qué? Dale una ofrenda a esta persona. Es la voz de Dios. Reprendo al diablo, como dice Agustín, ¿verdad? No, a veces es Dios el que te está diciendo una palabra para alguien, orar por alguien, ¿verdad? A veces orar por los cargos de los hijos. Tienes solamente una corazonada. Ora por tus hijos. Ora por tus cargos. Y dices, ay, ¿y por qué? O sea, si yo andaba pensando en otra cosa. Muchas veces cuando tú estás orando y de repente piensas algo, o sea, pon atención, posiblemente es el Señor que te está diciendo algo. O sea, ora por Chuchito. Y dices, ¿qué pasa si está todo bien? Ahora, tú no sabes, posiblemente en ese momento está en peligro. Y a lo mejor puede ser el compadre, el amigo o el hermano cristiano que vive allá del otro lado del mundo. Pero Dios te está diciendo algo, hazlo, obedece. Tú nunca lo sabes, un telefonazo a alguien, orar por protección, aún por tu propia familia. O sea, no sabemos, a veces Dios nos puede hablar por sueños, ¿verdad? También, por una persona, como les decía, por una canción, hasta por un letrero. De repente, así como que resalta, o sea, ¿sabes, Señor? ¿Otra vez? Y a veces al Señor ya te lo habló a través del vecino, del predicador, de tu esposo, del gato y del letrero. No, pues ya es mucho, ¿no? Es Dios el que te está hablando. Por la radio, como les decía. Entonces, ¿podemos equivocarnos al oír la voz de Dios? También. Sí podemos equivocarnos, es posible. O sea, y a veces es posible malinterpretar las instrucciones. Somos capaces, ¿verdad?, de voltear, tergiversar las cosas, de adulterar las cosas, y también, ¿verdad?, somos capaces de oír lo que queremos oír. Vamos rápidamente a ver 5 filtros para checar la voz de Dios. En primer lugar, lo que tú estás escuchando, tienes
que ver si es del carácter de Dios. Dios no te va a pedir algo que vaya en contra de Él, en contra de su carácter. Dios no te va a pedir que traiciones a alguien, porque Dios no es traicionero. No, es que Dios me puso que traicione a mi esposa. Dios no te va a pedir eso, porque va en contra de su carácter. Dios no es así. Es que Dios me pidió que robara al patrón, en fin, tiene mucho dinero. Dios no te va a pedir algo así, porque Dios no es así su carácter. Entonces son filtros que nosotros podemos ver, ¿verdad? Que no es conforme al carácter de Dios. No te va a pedir cosas en contra de su carácter. Número 2, el mensaje que Dios te da es conforme a la Escritura. A veces son mensajes, como les decía hace un momento, no te vayas por ahí, o ya, calma, o lo que sea, que son muchas veces circunstancias por nuestra protección. Que dices, a ver, la Biblia donde dice que no me vaya por ahí, sino que me vaya por la otra calle. No, esas son impresiones. Pero a veces hay cosas que Dios nos habla, que dicen, no, es que Dios me pidió que dejara a mi esposa y me fuera con otra. Dios no te va a pedir eso. Es que Dios me habló que llevo 40 años casado con ella, pero ¿qué crees? ¿Que no era la mujer que Dios tenía para mí? Fíjate nada más. No, hay unos muy listos, ¿verdad? O sea, obviamente Él no te va a pedir eso. O sea, debe de ser conforme a la Escritura. O sea, Dios no te va a pedir que adulteres, Dios no te va a pedir que traiciones, Dios no te va a pedir que mates, ni robes, ni nada que vaya en contra de su palabra. Entonces tienes que ver qué es lo que Dios te está pidiendo. Jesús es nuestro ejemplo. Si no puedes ver a Jesús haciéndolo, entonces no lo puedes hacer. O sea, Jesús es nuestro modelo. ¿Qué haría Jesús en esto? No, pues ya se fue con otra. No, pues no, ¿verdad? No, pues ya está traicionando a su pastor. No, pues tampoco. Pues es que Dios le habló. No, eso no es de Dios. Nosotros podemos disfrazarle que Dios me habló. A ver, ¿está conforme a la palabra para esas cosas? ¿Jesús sabía eso? Y por eso es tan importante que leamos la Biblia para conocer el carácter de Dios. Y de repente a mí me llegan con unos cuentos chinos. Digo, a ver, espérate, eso no es de Dios. Pero es que Dios me habló. ¿Cómo te va a hablar Dios? Si eso no es conforme a la palabra de Dios. 3, confirma que el mensaje sea sabio y prudente. Por ejemplo, comprar algo más caro de tu presupuesto. Si tu presupuesto es una casa de 500,000 pesos, no te vas a embarcar con una de 800, de 1,000,000, porque te vas a quedar endeudado. ¿Por qué? Porque eso no es sabio ni prudente, porque está fuera de tu presupuesto. Dios no te va a embarcar en algo así. Por ejemplo, ¿verdad? O sea, parejas que apenas si se conocen y ya tienen la confirmación de que Dios les dijo que se casaran. O sea, Dios no hace así las cosas. ¿Dios te habló? ¿Cuánto tiempo llevan de conocerse? No, pues llevamos 3 semanas, todavía nos queremos casar. ¿Sabes que eso no es de Dios, verdad? O sea, y muchos lo han hecho y el fracaso, van y se estampan, ¿verdad?, contra el fracaso. ¿Por qué? Porque pusieron que Dios les había hablado. Dios no hace así las cosas. 4, confirma que el mensaje sea conforme a tu carácter. Por ejemplo, un corredor de bolsa de repente se quiere meter al grupo de alabanza, grabar CDs y ser un artistazo, pero no sabe nada de música, no sabe cantar, no sabe nada de nada. A ver, ¿cómo? O sea, es conforme a lo que tú eres. Dios usa nuestras habilidades, nuestros talentos para algo. ¿Por qué? Porque muchos se han dejado llevar por eso y después se frustran. Ay, pues ¿qué creen? Que no compra nadie mi disco. No, pues parece un gallo ahí cantando, ¿verdad? O sea, Dios, no, pero es que Dios me habló. ¿Sería Dios?
A lo mejor no era Dios y tú dijiste que era Dios. Ese es el gran peligro. Y fíjense, 5, este es bien importante. Cuando Dios te hable, y sobre todo cuando son cosas así medias raritas, no que si te vayas por un lado o por otro, no. O sea, ya cuando son cosas más grandes, más... ¿Qué piensa la gente cercana a ti de lo que Dios te habló? O sea, no, pues es que fíjate que conocí a una chica, pero mi esposa ya me dijo Dios que ella no es para mí, que me equivoqué, tenemos 8 hijos, pero ¿qué crees que? O sea, ¿y qué piensa la gente cercana a ti? Tu familia, ¿qué piensa? Te van a decir, estás bien zafado, ¿no es cierto? Y fíjate, la gente de más confianza, ¿qué piensa de eso que tú estás? Es que voy a comprar una casa allá en Santa Fe, en un condominio en el edificio del Pantalón. A ver, ¿cuánto vale eso? Nada más como 40 millones. ¿Y tú tienes para pagar eso? No, pero Dios me lo va a dar. También está medio zafado, ¿verdad? O sea, ¿qué piensa la gente que está alrededor tuya de tu decisión? ¿Sabes qué, Benjamín? Piénsala 2 veces. O sea, eso no es de Dios. Dios no te va a meter en una deuda de ese tamaño. ¿Cómo crees? No, mamá, sí, Dios me habló. Yo no creo que Dios te haya hablado. Piensa en tu decisión. Consulta a los veteranos espirituales. ¿Quiénes son los veteranos espirituales? La gente que tiene más experiencia, los líderes, los pastores. Miren, hemos visto tanto. Les voy a decir un dicho que decía mi abuelita, no es muy ad hoc a donde estoy ahorita en la plataforma, pero dice, más sabe el diablo por viejo que por diablo. La experiencia te la dan. Hemos visto tantas cosas. ¿Sabes qué? No hagas eso. Después ya lo vemos, ¿verdad? O sea, pide consejos maduros, de gente madura en el Señor. Y después los vemos en la cárcel. ¿Y qué le pasó? No, pues en su departamento de 40 millones, pues no pudo pagar ni la primera mensualidad y ya lo metieron a la cárcel y ya lo sacaron. ¿Por qué? Porque obviamente eso no era de Dios. Es que Dios me habló. Dios habla conforme a estos puntos. Entonces escuchemos la voz de Dios, ¿verdad? El ruido de la mente, de la vida, a veces no nos deja escuchar. Y entonces ahoga la voz de Dios. Date un espacio para oír la voz de Dios. O sea, quédate quieto. Ten tiempos con Dios a solas. No siempre tienes que estar hable y hable y hable y hable. A veces solamente quédate quieto. Y Señor, háblame. Y pasan 10, 15, 20, 30 minutos, 1 hora. Y dices, Dios no me habla. Bueno, pues vuelve a hacer después. Y de repente cae en tu corazón. A lo mejor la respuesta a lo que has estado orando, a lo mejor una decisión que tienes que tomar, a lo mejor una solución a un problema que no sabías cómo resolverlo. Esa es la voz de Dios. O sea, y dices, ay, me cayó el 20. Nunca lo había visto de esa manera. Es la voz de Dios. Lee la Escritura. Muchas veces a través de la Escritura Dios responde. Reflexiona, ¿verdad? Piensa, anota lo que Dios está hablando. Pon a prueba la palabra de Dios. Lee y vuelve a leer. Señor, yo quiero confirmar lo que tú me estás diciendo en tu palabra. Posiblemente vas a tener que volver a leer y tienes que ser muy honesto en a veces escuchar cosas que no te gustan. A veces Dios te va a decir, no. Ay, pero yo quiero. Bueno, ¿quieres oír la voz de Dios o no? ¿Quieres ser obediente? ¿O te van a decir que sí? ¿Y tú querías que no? Entonces tenemos que ser honestos. Y el pecado bloquea la voz de Dios. Muchas veces cuando estamos en pecado no oímos la voz de Dios. Entonces tenemos que pedirle perdón a Dios, confesar nuestro pecado y empezar a caminar en arrepentimiento para poder estar en la frecuencia de Dios, ¿verdad? O sea, si no, vas a bloquear. Y muchos han caminado por años en una frecuencia totalmente diferente a la frecuencia de Dios. ¿Quieres oír la voz de Dios? Bueno, no nos oí muy convencidos. Les conviene.
que oigamos la voz de Dios. Puedes tener tragedias tan terribles como los yumbos, consecuencias tremendas. Acuérdense que andamos navegando en la vida y tenemos que estar conectados a la torre de control. Imagínense si los aviones hicieran lo que quisieran. No, pues habría una de accidentes. ¿Saben qué es el medio de transporte más seguro que hay en el mundo? ¿Por qué? Porque están coordinados, están comunicados constantemente para poder tener el tráfico aéreo tan tremendo que hay en el mundo. Dices, ay, yo no veo nada, pues todo lo que ven allá en el cielo, hay autopistas en el cielo. Y hay rutas y les van diciendo, y muévase por acá y métase por la otra, y ahora hay cambio de aire, y ahora va a aterrizar por Texcoco, ¿no? Que ahora que por la Mateo, y no sé cómo se llaman. Todo eso lo saben, pues nosotros también. Señor, y ahora no, reduce velocidad, cállate, habla, avanza, date la vuelta, no te conviene. ¿Qué vas a hacer? ¿Verdad? No. Ve y consulta un consejo sabio para que no te equivoques. Pero es que era Dios el que me habló. Si vas y te estampas, no era Dios, oíste mal. Porque Dios nunca va a traer consecuencias de ese tamaño. Las consecuencias siempre son para nuestro bien. Entonces vamos a pedirle a Dios que podamos escuchar su voz, que podamos oír la voz, y si estamos en una frecuencia diferente, que Dios nos ayude a ponernos en esa frecuencia espiritual. Si andamos en pecado, pedirle perdón a Dios y cambiar nuestro rumbo. Y si tienes duda, que seas lo suficientemente humilde para acercarte a alguien, como les dije, un veterano espiritual, alguien que te pueda dar un consejo sabio. No vayas con cualquiera. Si vas y le pides un consejo que también anda en AM, no, pues te va a dar un consejo que te van a estampar los dos. Busca un consejo sabio de gente con testimonio cristiano, que tenga experiencia en las cosas espirituales. Cierra tus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, aquí estamos delante de ti. Señor, desde que te conocimos sabemos que tenemos ese contacto contigo. Señor, primeramente te pedimos perdón porque posiblemente nos hemos desviado, posiblemente hemos andado todo este tiempo en otra frecuencia. Señor, o tal vez antes escuchábamos tu voz, pero ahora ya hace mucho que no la escuchamos. Posiblemente los quehaceres del mundo nos han ahogado tu voz en nuestra vida. Señor, pero nuevamente hoy queremos escucharte, queremos oír tu voz en el nombre de Jesús. Clamamos esa voz en nuestra vida. Señor, destapa nuestros oídos espirituales. Señor, así como dice en Apocalipsis, el que tenga oídos que oiga. Señor, nosotros queremos oírte, queremos ser guiados por ti. Señor, queremos ser como esos aviones que son guiados por la torre de control y llegan a salvo a tierra una y otra vez. Así, Padre, queremos navegar en este mundo con la guianza de tu Espíritu Santo. Señor, queremos hacer las cosas Jesús siendo nuestro guía. Señor, y que podamos ser sensatos en oír tu voz. Señor, háblanos, abre nuestro corazón. Señor, que podamos capacitarnos, entrenarnos en poco a poco ir escuchando tu voz, en ser obediente a lo que tú nos hablas, Señor, y poder ser más sensibles cada día a tu voz, a los susurros que tú hablas a nuestro corazón. Señor, esas amonestaciones que tú nos das. Señor, aun cuando nos amonestas severamente, aun cuando no nos guste lo que nos digas, sabemos que es lo mejor. Sabemos que tú quieres lo mejor para nosotros. Señor, y que de lo que nosotros decidamos hacer, vamos a pagar consecuencias, ya sean buenas o malas. Señor, Adán y Eva no quisieron escuchar, Señor, y pagaron consecuencias que hasta el día de hoy siguen teniendo efecto. Señor, pero hemos también visto personas que han querido obedecerte aún en nuestra propia vida
y también hemos visto las consecuencias positivas que hay en nuestra vida. Gracias, Señor, porque queremos alinearnos a tu voz. Queremos escucharte en todo momento, aún en sueños, Señor, que tú nos hables, Señor, que estemos atentos a tu voz en cualquier forma que tú quieras hablarnos. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Y por último, nada más quisiera saber si alguien vino por primera vez. Quisiéramos orar por ustedes. ¿Me levantan su mano? Si gustas pasar, nos gustaría orar por ustedes. Si gustan pasar acá al frente, los demás estamos despedidos. Que Dios les bendiga.